solución, 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 solución. Jamás será vencido, Melina, unido, jamás será vencido. Unido, jamás será vencido. Ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste, norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Señor director, antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estamos aquí, los trabajadores de las diferentes secciones del país, comisiones nacionales, trabajadores de los centros de trabajo, por mandato de nuestro 5º Congreso Sectorial Ordinario, máximo órgano de gobierno sindical para la toma de decisiones. Con el único objetivo, antropólogo, de hacer la entrega de un documento de posicionamiento que emana de nuestro máximo órgano de gobierno, donde le hacemos un emplazamiento para la atención y solución de los temas de orden nacional que han sido comprometidos en minuta con usted desde la minuta del 16 de abril de 2021, pasando por todas las prerrogativas laborales de nuestros compañeros que han tenido distintos tratamientos de desahogo y que han puesto en una situación de vulnerabilidad no solamente el derecho constitucional humano a la salud, sino a todos y cada uno de los derechos laborales de nuestros compañeros. Queremos hacer la entrega de este documento y saber, desde luego, de parte suya, cuál es el compromiso que tiene ante estos trabajadores que representamos a 1.700 compañeros a nivel nacional, pero que en la vía de los hechos tenemos la enorme responsabilidad como sindicato democrático mayoritario, ser garantes de los derechos plasmados en CGT. Por lo tanto, tenemos el mandato justo, legítimo y sensible de nuestros compañeros de tener una solución de su parte como titular responsable de la institución, y es por ello que en este acto le haremos entrega de este documento a usted, y desde luego que confiamos en este compromiso que le hemos manifestado siempre como sindicato mayoritario a que tengamos las respuestas inmediatas a las demandas legítimas de los trabajadores. Ese es el mandato que traemos el día de hoy ante usted. Es un reclamo enérgico, pero respetuoso, firme, en donde los trabajadores necesitan respuestas, antropólogo. Y ante ello, nosotros como representación sindical somos los garantes de que esas respuestas lleguen en tiempo y forma. También están con nosotros nuestros compañeros de la Coordinación Nacional Colegiada, máximos representantes del Sindicato Nacional Democrático, y frente a usted le hacemos entrega de este documento y esperamos desde luego, insisto, las respuestas que por más de 2 años y un poco más hemos estado esperando los trabajadores. Sabemos sí los esfuerzos institucionales que se han dado para que toda la problemática institucional pueda resolverse. Sin embargo, es evidente y notorio que todavía aún hay temas pendientes por resolver. Esa es la exigencia que tenemos de los trabajadores a nivel nacional, y esperamos de usted, como representante de la institución, tener las respuestas que se merecen los trabajadores. ¡Solución! 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 ¿Gustan hacer uso de la voz o le entregamos algo? Por favor. Muchas gracias, secretario general. Mucho gusto de verlas y verlos a todos ustedes, compañeras, compañeros del Sindicato Nacional Democrático, de los trabajadores
de la Secretaría de Cultura Sectorial INA. Evidentemente que en una institución tan compleja como el instituto, así como se van acumulando logros, hallazgos, acontecimientos históricos, también existen problemas que tenemos que atender, algunos de los cuales tienen su origen hace décadas. El principal problema que afecta, sin duda alguna, la posibilidad del cumplimiento puntual de todas y cada una de las prestaciones de los trabajadores, tanto de base como eventuales, cosa que hemos venido haciendo, pero que sin duda alguna año con año enfrenta un déficit estructural histórico del presupuesto del INA en materia de servicios personales. Ese problema lo tenemos perfectamente ubicado, se lo hemos estado planteando a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, lo hemos analizado con nuestra cabeza de sector, la Secretaría de Cultura, y estamos trabajando para que se subsane. Tiene que ver fundamentalmente con tres cuestiones. Dos de ellas tienen su origen en el hecho de que las condiciones generales de trabajo del INA, que por supuesto tienen plena vigencia, tienen de origen una limitación, una omisión, una insuficiencia, que tiene que ver con el hecho de que estas condiciones generales de trabajo no obtuvieron la autorización presupuestal establecida en el artículo 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que señala que las condiciones generales de trabajo, cuando incluyan prestaciones que implican un impacto económico, deben ser autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o de lo contrario, lo dice a la letra, no serán exigibles al Estado mexicano. O sea, hay un conjunto de prestaciones que en estricto no son exigibles al Estado mexicano. Por supuesto que son exigibles al instituto, pero el instituto obtiene sus recursos del erario público, recursos que son sagrados, recursos que debemos cuidar y que son administrados por la Secretaría de Hacienda en función de un presupuesto. El presupuesto evidentemente se hace cargo de aquellas prestaciones y conceptos y derechos que ya están autorizados por Hacienda, pero no en todos. De ahí viene un déficit, ¿no? Para este año el déficit solo por concepto de aquellas prestaciones que no están debidamente autorizadas presupuestalmente por Hacienda, pues debe estar cercano a 400 millones de pesos. Viene otro problema. En el INA nosotros tenemos una plantilla laboral dinámica, es decir, existen mecanismos para que los trabajadores y los profesionales en las ramas de la arquitectura, la restauración y la investigación histórica y antropológica cambien de categoría. Existe además un artículo del RAPSEO, el artículo 40, que permite que compañeros administrativos, manuales y técnicos pasen al área de investigación. Existen además mecanismos de promoción para el caso de los trabajadores administrativos, manuales y técnicos. Todos estos movimientos en la plantilla laboral, que es para Hacienda una plantilla estática, generan una disparidad entre la plantilla ocupada, las plazas ocupadas y las plazas autorizadas por Hacienda.
Evidentemente con las promociones se van sobresaturando plazas de nivel superior por arriba de las autorizadas y quedan vacancias en niveles inferiores, lo cual supone un déficit. Este segundo concepto, el de la disparidad entre plazas ocupadas y plazas autorizadas, para este año significa más o menos 290 millones de pesos. Ya van dos temas deficitarios, pero que no se originaron ayer, sino hace más de 35 o 38 años. Y el tercero tiene que ver con el hecho de que el instituto ha ido creciendo, ha crecido mucho, ha incorporado más museos, más zonas arqueológicas. Desde los años 80 y 90 terminó el proceso de conformación de los centros INAH en los 31 estados de la República, de manera que el instituto ha tenido que soportar este crecimiento con contrataciones no de base, porque se perdieron muchas plazas de base, muchas. En los últimos 20 años perdimos más de 1000 plazas de base, entre administrativos, manuales y técnicos e investigadores. Una de las causas de mayor pérdida de plazas de base se llamó retiro voluntario, mecanismo que fue de alguna manera consentido por las organizaciones sindicales. Yo en esa época pues no era propiamente una autoridad central y sí me sorprendía cómo incluso en Querétaro, donde yo estaba, la organización sindical fomentaba que la gente se fuera, porque le daban bastante dinero. Fomentaba que la gente se fuera a sabiendas de que se extinguían plazas. Por retiro voluntario perdimos más de 950 plazas. Otra cuestión fueron una serie de medidas de congelación de plazas, de extinción de plazas, que periódicamente fue tomando el gobierno. De repente en investigación ya no reconocían las plazas vacantes, aduciendo a veces también estos cambios de categoría que Hacienda no ha reconocido. Entonces el instituto tuvo que crecer. Creció mucho porque el instituto es una institución enormemente fuerte que recibe muchísimos encargos de la sociedad mexicana y del gobierno de la República, pero creció a partir de contrataciones no regulares. Unos se llamaban compactados, llegó a haber hasta 81 distintos niveles salariales en esa forma de contratación, que por cierto antes de 2013 no tenía servicio médico. Luego hubo contrataciones en proyectos tan irregulares que recibían el nombre de indocumentados, contrataciones que dependían del titular de un proyecto que contrataba y sacaba a la gente a su leal saber y entender, y el instituto se quedaba con la carga laboral, con la demanda laboral y muchas veces con la obligación de reinstalar a los compañeros. De manera que cuando entramos a hacernos cargo del instituto tuvimos que ordenar, digamos, ese relajo y darle a la estructura del personal eventual una cierta regularidad, un orden. Sin embargo, no tenemos la autorización presupuestal de entrada para poder solventar el pago de más de 2,000 eventuales que tiene el INAH. 2,000 eventuales. Acaba de decir aquí el secretario general Carlos que son 1,700 los afiliados de este sindicato, que me merece
todo mi reconocimiento, mi afecto y mi atención, pero yo les digo que meditemos la situación laboral del instituto, porque los compañeros eventuales están en una situación relativamente precaria en comparación con los compañeros de base. Fíjense ustedes que cuando se discutían la CGT, había más o menos 4.500 trabajadores. La inmensa mayoría era como ahora los eventuales, peor, eran de lista de raya, y unos cuantos tenían cheque CEP. La CGT se hicieron para equiparar a todos. Yo me pregunto, ¿no será hora de que también superemos ahora esa distancia? Les dejo la pregunta. Y no por eso dejo de asumir que con los trabajadores de base el instituto tiene obligaciones muy específicas que derivan del estricto cumplimiento que le debemos dar a las condiciones generales de trabajo, pero que también tienen una limitación, pues que es el recurso disponible, compañeros. ¿Me explico? Yo tengo que hacerme cargo de gestionar una cantidad de recursos para poder solventar todas y cada una de las prestaciones del personal de base. Y lo tengo que hacer en el entendido de que no tengo el recurso de entrada. Por eso a veces cuando me dicen, no, es que en qué se gastó tal cosa, en qué se gastó tal otra, pues en todas estas obligaciones que tiene el instituto y que tenemos que estar equilibrados. Sin embargo, dentro de este horizonte también hay buenas noticias. ¿En qué consisten estas buenas noticias? Miren, el año pasado el instituto, en un año difícil, ejerció un presupuesto cercano a los 5,000 millones de pesos. El ejercicio presupuestal más alto que hayamos tenido en la historia del instituto. ¿Sí? Partimos de un presupuesto original de 3.820 millones de pesos y pudimos ejercer cerca de 5,000 millones de pesos. Bueno, ¿y cómo le hicimos? Recuperamos prácticamente el 100% de los recursos autogenerados, más o menos alrededor de 280 millones de pesos. Y logramos ampliaciones al presupuesto original por más de 850 millones de pesos. Ampliaciones que lo que demuestran es que al instituto el gobierno le tiene mucha confianza, porque hemos sido una institución muy clara en el ejercicio de su gasto y porque somos una institución imprescindible para impulsar las políticas públicas del gobierno de México. De ese recurso, mucho fue para proyectos prioritarios como el de Chapultepec, proyectos prioritarios como el de la restauración de los bienes afectados por los sismos de 2017 y otros más. Pero también muchos de estos recursos que logramos conseguir a través de las ampliaciones presupuestales, además de los recursos autogenerados, permitieron cubrir todas y cada una de las prestaciones de los trabajadores. También se los quiero decir para que entiendan que a veces no tenemos el recurso. No tenemos el recurso y cuando no lo tenemos, pues no podemos cubrir una obligación, aunque sea obligación. Tenemos que hacer la gestión y el esfuerzo para conseguir el recurso, así como ustedes también tienen que hacer la gestión y la lucha y la manifestación y el pronunciamiento para que se hagan visibles sus derechos y
sus peticiones. Entonces yo soy consciente que algunas de las cosas no se pueden en lo inmediato, pero sí les pido que conjuntemos esfuerzos, porque en realidad pues vamos en la misma dirección. Al instituto le interesa que los trabajadores estén satisfechos para que también estén comprometidos con el trabajo. Y a los trabajadores les interesa que el instituto tenga éxito, tenga logros, tenga prestigio entre las instituciones de la administración pública y también entre las autoridades locales y los sectores de la sociedad en general. ¿Para qué? Pues para que sigamos adelante con el trabajo y a partir del trabajo pues sigan legitimando sus percepciones, sus prestaciones y sus derechos. Entonces, insisto, estamos en el mismo camino. Tenemos cada quien desde su trinchera que pugnar para que el instituto tenga un presupuesto sano y adecuado. Mi papel, por supuesto, no es confrontar a la autoridad. Soy autoridad y nuestra institución forma parte del gobierno federal como órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, y a mí no me toca ni reñir ni buscar confrontación. Por el contrario, les dije, el año pasado logramos una muy buena disposición de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, del titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Omar Monroy, y ellos nos acompañaron a la gestión con la Secretaría de Hacienda para las ampliaciones presupuestales. Ya volvimos a plantear el tema de la regularización presupuestal de las condiciones generales de trabajo. Es mi obligación y eso seguiré planteando ante las autoridades hacendarias en coordinación con la Secretaría de Cultura, porque yo tengo que hacerme cargo de cumplir con el artículo 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y en fecha muy reciente presentamos nuevamente el análisis de nuestro déficit presupuestal. Por otro lado, también hay buenas noticias en otros ámbitos que nos permiten pensar que el gobierno de la República seguramente incorporará esta problemática del instituto en este ajuste administrativo del que ha hablado el presidente de la República en sus conferencias matutinas. El año pasado, precisamente, en las condiciones difíciles de la pandemia, logramos que se emitiera por primera vez en la historia del instituto el reglamento de la ley orgánica. Muchos compañeros no creían que eso fuese posible. Desde el 85 hasta el año 2020 hubo 5 intentos para que se pudiera aprobar un reglamento de nuestra ley orgánica y ninguno había fructificado. Parecía que no se iba a poder. Muchas veces parece que en el INA no nos podemos poner de acuerdo y nos pusimos de acuerdo. Después de un esfuerzo elaborado por un grupo absolutamente plural, logramos un anteproyecto de ley orgánica que presentamos a la Secretaría de Cultura, que lo aprobó, que presentamos a la Consejería Jurídica de Presidencia, que nos planteó sus objeciones, porque ellos pues también opinan, y sin embargo defendimos los planteamientos esenciales y el reglamento salió básicamente como lo construyó el grupo representativo que yo le pedí al colega, al doctor Wolfi Gottom, que coordinara para que quedara constancia que fue un grupo que trabajó con plena autonomía. Tenemos nuestro reglamento. ¿Por qué no habremos de dar un paso histórico que será tener unas condiciones generales de trabajo regularizadas desde el punto de vista presupuestal? Pues yo digo que es posible. Siempre que conjuguemos los esfuerzos, los sindicatos, los 6 sindicatos que tiene el INA, con todos los cuales he venido platicando, y por supuesto la Dirección General, que se hará cargo de estar siempre buscando
el acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fíjense ustedes, claro, su déficit era más pequeño, pero que en el IMBAL ya se pudo. Más del 95% de las prestaciones en el IMBAL ya tienen regularización presupuestal. Y el IMBAL pues es como nuestra institución gemela, aunque a lo mejor por tamaño pues seamos el hermano mayor, pero pues ellos también representan a una institución enormemente prestigiada y valiosa para el país. Y si pudo el IMBAL, pues vamos a echarle ganas. Por otro lado, viendo un poquito los planteamientos que tienen ustedes, yo me hago cargo de que pues prácticamente todos son correctos. El tema de la admisión lo tenemos que apurar. Ahora con mayor fuerza porque estamos en la reactivación y en muchas zonas arqueológicas o museos nos está haciendo falta personal. Tenemos que ver que si la zona económica, que si las vacancias, lo que sea, pero no podemos dejar una sola plaza vacía. Yo no voy a repetir esa ignominia que se cometió quitándole más de 900 trabajadores de base al instituto. Eso no lo debe permitir ni la dirección general ni ningún sindicato, jamás. Nuestras plazas son valiosas y las tenemos que volver a ocupar. Ese planteamiento me parece entonces absolutamente legítimo y yo les propongo que trabajemos con la Comisión Mixta Central y con las comisiones locales para que con honestidad, con limpieza, con claridad y atendiendo siempre a la dinámica local, como lo he platicado con los compañeros de Oaxaca, cubramos esas plazas vacantes cuanto antes. Saquemos las convocatorias, hagamos incluso actividades de capacitación, porque ayer me dijeron que algunas plazas pues no se cubren porque nadie pasa el examen. Bueno, pues hagamos cargo de que busquemos a la gente y promovamos las convocatorias para que pasen el examen 8, 10, 15 y busquemos al mejor. Eso sí, sin favoritismo, sin influyentismo de ninguna especie, ni de autoridades, ni de trabajadores. Esa parte me parece fundamental. La parte de la seguridad en el retorno laboral también me parece muy importante, pero sí decirles que tenemos que atenernos a las medidas generales que nos dicta Secretaría de Salud, que nos dicta Secretaría de la Función Pública y que nos dicta Cultura. Y ahorita el planteamiento es muy claro: regresar a trabajar con cuidado, con medidas adecuadas, pero es regresar a trabajar, compañeros. Es muy importante que regresemos a trabajar con los insumos, con los recursos, pero también con el compromiso de los trabajadores. Háganme llegar las peticiones, yo me hago cargo de conseguirlo, pero no podemos anteponer el no podemos anteponer el no, porque no nos vemos bien. Antepongamos el vamos a llegar a regresar a trabajar y necesitamos tales y cuales insumos, herramientas, condiciones o medidas de mantenimiento. En ese sentido me hago cargo. Que se cumpla, claro que sí. Bueno, pues yo terminaría con eso. Déjenme analizar todas y cada una de las peticiones, de los planteamientos que están en su posicionamiento del día 10 de marzo de 2022. Yo les ofrezco una respuesta pronta, clara y sincera. Muchas gracias. Antropólogo, acusamos de recibido sus argumentos y respuestas institucionales. Lamentamos profundamente que la institución se encuentre en una situación deficitaria de tal magnitud. Pero también le quiero dejar en claro, antropólogo, que los trabajadores no son responsables de esa situación deficitaria. Ningún discurso más de sus funcionarios
que responsabilice a los trabajadores de la situación deficitaria del instituto. Ante ello, lo que sí exigimos simplemente es lo justo, ni más ni menos. Esta organización sindical mayoritaria es responsable de sus actos y hemos sido la organización y sus trabajadores lo suficientemente sensibles, pacientes, tolerantes, pero nos parece que las demandas de los trabajadores también merecen atención. Somos un sindicato de propuesta, de diálogo, de presentación de proyectos, y qué bueno que en este sentido coincidamos en la inmediata e imperativa necesidad de ocupar las plazas vacantes. La institución no puede quedar desmantelada de tal manera. Y ante ello, por supuesto, que le demandamos a Antropólogo procesos institucionales con celeridad, no más procesos burocráticos dilatorios, compromisos mixtos, serios y corresponsables. Los trabajadores, y le consta a Antropólogo porque ha recorrido a lo largo y ancho del país los centros de trabajo, los trabajadores en tiempos de pandemia le han respondido a la institución. Es necesario que la institución le responda a sus trabajadores. Y por supuesto que sí, este es un sindicato de lucha en favor de la institución y de sus trabajadores. Y haremos lo que tengamos que hacer dentro y fuera de la institución. El Congreso ha tomado decisiones maduras y responsables y ante ello seremos garantes de su seguimiento. De su parte, insistimos, necesitamos respuestas prontas y resolutivas y por supuesto que esperamos que este documento de emplazamiento tenga respuestas de su parte antes del 31 de marzo y en consecuencia podamos sentarnos a dialogar y a encontrar las alternativas de solución, porque no somos un sindicato de posiciones irreductibles, somos un sindicato que le apuesta al fortalecimiento de la institución, pero también somos representantes sindicales que nos debemos a nuestra base. Por eso estamos aquí. Así que le pedimos en consecuencia que nos dé respuestas puntuales prontas y que nos sentemos. Ahí hay temas que no son los únicos, porque hay más que ameritan una interlocución. El proyecto del Tren Maya, creo que es necesario que nos sentemos a revisar los términos y alcances definitivos de su ejecución, porque las zonas arqueológicas por donde pasarán también requieren fortalecimiento, también requieren personal, también requieren instalaciones dignas, no solamente para los trabajadores, sino para quienes nos van a visitar. La institución tiene que ser responsable también de ello. Así que le pedimos que ante ello tengamos las mesas necesarias y suficientes para avanzar en consecuencia. Esa es la petición y la demanda, compañeros. ¡Duro! ¡Duro!